Hola hermanos, buenas tardes, mejor dicho, buenos días. Vamos a adorar al Señor, amén, y vamos a presentar este tiempo de bendición en las manos del Señor, en oración. Si os parece, inclinamos nuestros rostros y vamos a orar. Bueno, Padre, buenos días, Señor. Te damos las gracias, Señor, por empezar un nuevo día en tu presencia, Señor, porque realmente es un regalo que viene de tu mano y somos tu iglesia, Señor. Somos Jesús. Queremos representar de la mejor manera la figura de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a aprovechar este tiempo de gracia, este tiempo especial que has puesto en nuestras manos como iglesia, para impactar al mundo con tu favor, para impactar al mundo con tu misericordia, en el nombre de Jesús. Y te presentamos este espacio que te dedicamos única y exclusivamente a ti. Alabamos tu nombre, buscamos tu rostro, Señor. ¿Y qué es lo que tienes preparado para este día? ¿Qué es lo que nos vas a enseñar? Dínoslo, papá. Queremos incrementar nuestra relación de fe contigo y que sea poderosa y basada en el ayuno y la oración. Oro por cada iglesia, Señor, que sea bendita el mundo entero y las familias. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. ¡Vamos! De las cenizas me has levantado, vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. ¡Dilo! Y mi llanto y gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Lanzamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, tus ojos puestos solo en Jesús. Y ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Oh, mi llanto y gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 oh. No puedo callar, oh, 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 oh. Sí. ¡Dilo! ¡Mi llanto! Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. ¡Dilo! Y mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Cantamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre
puedo callar. No puedo callar. Y otra vez, no puedo callar. No puedo callar. No podemos callar. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por esa muerte de cruz tan dolorosa, para podernos salvar, Señor. Gracias, Jesús. Eres maravilloso, Señor. Cuánto amor derramado, Señor. Cuánto amor derramado, Señor.
Hola Iglesia, seguimos en la administración del Señor y vamos a compartir una breve palabra. Se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante, y dice la palabra del Señor, se titula en primer lugar La Resurrección. Y dice la palabra: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún, y fijaros bien en esta parte de la Escritura, dice el verso 9, dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él, o sea que Jesús, resucitase de los muertos. Y dice el verso 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a hacer una breve oración. Oramos al Señor. Señor Dios amado, Dios de los cielos, quiero, Padre Santo, poner en tus manos, Señor, también este tiempo, Padre, de esta breve exposición de tu palabra, para que tú, Señor, nos hagas bien en esta mañana, para que puedas hablar a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, y tú puedas también de la misma forma glorificarte, ensalzar tu nombre, Señor, porque la gloria es tuya, es para ti. Así, Padre, que te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que apartes toda carnalidad, Señor, que apartes, Señor, toda piedra de tropiezo y que te glorifiques a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bien, la verdad es que esta parte de la Escritura es muy conocida por todo. Muy conocida. Y se titula, como antes he dicho, La Resurrección. Y escucha, a mí me gustaría empezar de una manera quizás poco habitual. Pero me gustaría empezar diciéndote que no llores, que no tengas miedo, que Cristo ha resucitado. Amén. Que Él vive. Él ha resucitado. Y escucha, querida Iglesia, la resurrección de Jesucristo nos da suficientes motivos. Yo diría que muchos motivos. Nos da razones, nos da certezas para confiar y para seguir a Jesús. Amén. La Escritura, como hemos leído, nos dice que el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Juan capítulo 20, verso 1. Aún estaba oscuro. Escucha, en medio
de cualquier oscuridad que simboliza cualquier tipo de frustración, desilusión, rechazo, fracaso. Debemos siempre volver a recordar que hay un nuevo día y un nuevo amanecer, porque Jesús está vivo, Él ha resucitado, Él no está muerto. Escucha, la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. La luz siempre triunfa sobre las tinieblas. La vida siempre triunfa sobre la muerte. La justicia siempre triunfa sobre la injusticia. Y la verdad siempre triunfa sobre la mentira. ¿Y sabes qué? El amor también siempre triunfa sobre el odio. Amén, iglesia. Aparentemente, el propósito que tenían estas mujeres de ir al sepulcro era llevar principalmente especies aromáticas. Quizás aún no sabían el trabajo que había hecho o que habían realizado Nicodemo y José de Arimatea. Pero escucha, para sorpresa de María Magdalena, cuando había llegado al sepulcro de Jesús, ya habían quitado la gran piedra que cubría la entrada del sepulcro. La piedra era muy grande, muy grande. Lo vemos en Marcos capítulo 16, verso 4. Ella se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo y vio que la piedra ya estaba removida. Les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Lo vemos en el capítulo 20, verso 2, que hemos leído. Los dos discípulos fueron corriendo al sepulcro. Al entrar, Pedro vio las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. El sudario, según nos cuenta la palabra, aparece enrollado en un lugar aparte. No se trataba en este caso de un robo humano. ¿Entiendes, iglesia? Fue un milagro. El otro discípulo, que llegó primero y entró después, dice la palabra, dice la Biblia, que vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura? Juan capítulo 20, verso 8 y 9. Dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. O sea, no habían entendido que Jesús tenía que resucitar. Por tanto, aquello que vieron era algo totalmente normal. Totalmente normal. Jesús había resucitado. Eso estaba ya escrito. Eso estaba profetizado. Era normal. No debían perder la paz, ni la estabilidad emocional, ni entrar en tensión, ni en nervios, ni en temores. Jesús había resucitado. Amén. Escucha, iglesia, la única manera de conocer a Jesús es caminar con Él. En medio del camino, las dudas son aclaradas y las dudas se disipan. Y en lugar de dudas, viene la certeza. Amén. Dice la Biblia que María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro. Capítulo 20, como hemos leído, versos 10 y 11. Se quedó llorando junto al sepulcro. No había entendido lo que había sucedido. Buscaba a Jesús como alguien que estaba muerto. María Magdalena no había entendido realmente lo que hemos leído en el verso 9. No lo había entendido.
Repito, buscaba a Jesús como alguien que está o que estaba realmente muerto. No ve a Jesús resucitado. No comprende la resurrección de Jesús, que era necesaria, que estaba profetizada. Y escucha, lo mismo puede suceder en nuestras vidas. Lo mismo. Cuando hay cosas que nos hacen de alguna manera estar esclavizados, o áreas de nuestro carácter que aún no han sido redimidas. Amén. Lo mismo nos puede pasar, suceder a nosotros. Y quiero recordarte que tú tienes victoria porque Jesús está vivo. Él resucitó de entre los muertos. Él no está muerto, Él está vivo. Mayoritariamente o normalmente el ser humano, los seres humanos somos tentados a pensar que la resurrección de Jesucristo realmente no puede ayudarnos en nuestras luchas, con nuestros temores, con nuestras dudas en la vida o cotidianas. Pero escucha, Jesús nos invita a cambiar nuestro criterio y a cambiar la manera que entendemos las cosas a través de esa resurrección, a través de esa victoria en la cruz. Necesitamos verdaderamente conocerle y experimentar el poder que se manifestó en esa resurrección para entender que la vida se vive de otra manera, que el prisma de la vida realmente se vislumbra de otra manera al entender el poder de la resurrección de Cristo. Quiero leerte algo. El apóstol Pablo expresa algo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, verso 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Iglesia, quiero realmente decirte algo. Y es a lo que realmente se refería el apóstol Pablo en esta carta a los Filipenses. Sin cambios morales, sin cambios éticos en nuestra forma de vivir diaria, en nuestra compostura diaria, nuestra participación en las ceremonias religiosas no sirven absolutamente para nada. Es decir, nuestra asistencia o participación en los cultos, o en las vigilias, o en las reuniones de oración, no, de alguna manera, no puede tomar el lugar de las transformaciones que Dios espera que encontremos en nuestra vida diaria, ¿entiendes? En otras palabras, Pablo quiso decir, es más importante la transformación a través de la resurrección de Cristo. Eso es más importante que no que la gente vaya a reuniones religiosas sin haber experimentado un cambio interior, sin haber experimentado verdaderamente el valor de la resurrección, lo que significa la resurrección para la Iglesia, para el ser humano. Amén. Porque el Evangelio no es un anuncio vacío. El Evangelio tiene una relación realmente directa con una transformación, con la transformación de las vidas de aquellos que entienden el verdadero significado del poder del Evangelio. Amén, Iglesia. Y Jesús, ya resucitado, se le aparece a María Magdalena. Y el mismo Jesús la pone en cuestión a María Magdalena. Le dice, ¿por qué lloras? Porque ella no se dio cuenta realmente de que Jesús verdaderamente había resucitado. Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Tenemos que dar la importancia
que tiene cuando estemos en un culto, cuando estemos en la iglesia o fuera de ella, en nuestras casas o en el trabajo, verdaderamente el valor de la resurrección. Tenemos que valorar esa resurrección, porque a través de esa resurrección nosotros también un día resucitaremos. A través de ese poder de la resurrección hay victoria sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre los demonios. ¿Entiendes, iglesia? Que no nos ocurra como María Magdalena, que estaba llorando al lado del sepulcro cuando Jesús ya estaba resucitado. No entendió el verdadero valor, el verdadero significado de aquello. Nosotros estamos adorando al Dios vivo, al único Dios vivo, a Jesús de Nazaret. Pero escucha, Jesús no dejó sola a María Magdalena y la llamó por su nombre. La llamó por su nombre. ¿Y qué quiero decir con esto, querida iglesia? Que ninguna situación está fuera del control de Dios, que Dios tiene control hasta del más mínimo detalle, a nivel de iglesia y a nivel individual en tu propia vida o en tu propia familia. Experimentar realmente la resurrección de Jesucristo es, de alguna manera, seguirle espiritualmente, viviendo su palabra, viviendo como vivía Jesús, llevando a cabo sus mandamientos. Vivir conforme a la resurrección de Jesucristo es permitir que la voluntad de Jesús sea la guía en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Entiendes, iglesia? Por lo tanto, queridos hermanos, querida iglesia, vamos a mantenernos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo, de que tu trabajo, de que mi trabajo en el Señor no es en vano. Permíteme que te lea una parte de la Escritura muy breve que está en 1 Corintios, en el capítulo 15, versos 57 y 58. Y dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y dijo Pablo a los corintios: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén, querida iglesia. Así que quiero que seáis conscientes de que vuestro trabajo, de que tu trabajo en el Señor no es en vano. Es para que la obra del Señor siga hacia adelante. Y escucha, me gustaría acabar realmente este pequeño mensaje leyéndote algo. Juan capítulo 20, como hemos leído antes, pero ahora quiero leerte el verso 18. Dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Por fin, iglesia, por fin María Magdalena había dicho: he visto al Señor. Estaba al lado del sepulcro llorando la muerte de Cristo. No entendió el verdadero significado de la resurrección del Señor. Aquello que ya estaba profetizado, escrito y más que dicho. Aquello que era indispensable para la victoria del plan de Dios, de la obra de Dios. Y por fin ahora va a los suyos y les dice: hola, escuchadme, he visto al Señor. Amén. Escucha, el Señor está vivo, ha resucitado. Y quiero que la iglesia entienda el verdadero significado y valor trascendental del sacrificio de Jesucristo de Nazaret, porque a través de ese sacrificio tenemos vida eterna, poder, autoridad y victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, iglesia. Así que nosotros, al igual que María Magdalena, ojalá que podamos decir: por fin he visto al Señor y el Señor está vivo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor os bendiga mucho y espero que
os haya hecho bien este pequeño mensaje. Un abrazo desde la distancia y muchas, muchas bendiciones. Amén.